que Miguel Ángel estaba creando una obra de arte revolucionaria delante de sus ojos. Miguel Ángel terminó esta magistral pintura en apenas 3 semanas. Su alusión sexual es inequívoca. Es interesante que Miguel Ángel no atribuyera la expulsión del paraíso solo a Eva. Ella permanece pasiva. Es Adán quien se acerca al árbol de la ciencia para coger él mismo la manzana prohibida. A la izquierda el Papa vio la tentación de Adán y Eva. A la derecha su expulsión del paraíso. Al principio eran hermosos, pero el pecado les afea. È qualcosa di completamente nuovo. Miguel Ángel estaba convencido de que la lujuria de la carne había traído el pecado al mundo. Su actitud personal hacia el sexo estuvo también marcada por el miedo a caer en el pecado. Miguel Ángel enfermaba con frecuencia. Se sentía acosado por la ansiedad y las pesadillas que le distraían del trabajo. El miedo al fracaso le torturaba. ¿Conseguiría terminar su gigantesca empresa? Y además, el Papa le presionaba. ¡Buonanotte! ¿Cuándo finirai? Poco antes de nacer él, la madre de Miguel Ángel sufrió un accidente mientras montaba a caballo. Algunos psicólogos afirman que la impresión provocó un trauma duradero en el bebé que estaba en su vientre. La madre de Miguel Ángel murió cuando él tenía 6 años. El niño solitario se convirtió en un hombre arrebatado. La vida de Miguel Ángel estuvo fuertemente influenciada por 2 factores. Y en ese sentido debemos destacar su comportamiento autista. ¿Qué significa eso? Por un lado, el aislamiento social, el aislamiento voluntario. Pero el comportamiento autista se caracteriza también porque quienes lo sufren sienten una obsesión con un aspecto muy definido de la vida. En el caso de Miguel Ángel, ese aspecto era su obra artística. Desatendió por completo los demás aspectos de su vida. Miguel Ángel se describió como loco y cruel y se pintó a sí mismo como el taciturno profeta Jeremías. En la Biblia, Jeremías dice: Me asalta el dolor, mi corazón desfallece. Maldito el día en que nací. El desdichado artista pintó su propio rostro en la piel desollada del mártir Marsías. La paz interior murió dentro de mí antes de mi nacimiento. En octubre de 1509 el pintor empezó a quejarse de un agudo dolor causado por años de hacer contorsiones en el andamio. La barba me apunta hacia arriba y tengo la cabeza torcida hacia atrás, mientras que la pintura que me cae sobre los párpados me pinta un bonito mosaico en las mejillas. Tengo la piel de la frente estirada de la fuerza que hago y la piel del cuello arrugada de tanto doblarlo. Estoy doblado tensamente como un arco sirio. El frío y la humedad hacían que los inviernos en la capilla fueran muy duros. Las pequeñas fogatas apenas conseguían caldear el ambiente. Al menos la piel de su gato conseguía calentarle un poco. Tras trabajar durante un año, Miguel Ángel y su equipo apenas habían pintado 300 metros cuadrados. Se dice que un día el maestro les cerró la puerta de la capilla a los aprendices porque estaba descontento con su trabajo. A partir de entonces continuó él solo con el colosal proyecto. ¡Buonanotte, abre la puerta! ¡Buonanotte! Pero dio curso el propio Miguel Ángel a esta leyenda en su vejez para ser admirado como un héroe solitario. Sus libros de contabilidad sugieren lo contrario.
La decoración del techo de la Capilla Sixtina fue obra del propio Miguel Ángel. Todo lo que exigía talento artístico lo hizo él solo. Y esto lo sabemos porque conocemos sus libros de contabilidad. Porque generalmente en ellos anotaba lo que hacía con su dinero, en qué lo gastaba. Y no figura que pagara a nadie para que le ayudara. Y una ayuda profesional hubiera exigido el desembolso de una importante cantidad de dinero. Los modelos de Miguel Ángel eran hombres muy musculados. Tenían cuerpos de fisioculturista, como si estuvieran tallados en mármol. Miguel Ángel consideraba que el hombre era el centro de la creación y la forma masculina era la cumbre de la belleza física y espiritual. Sus aprendices dibujaban bocetos que eran como esculturas que hubieran cobrado vida. Estaban dibujados a la misma enorme escala que las poderosas estatuas del maestro. Ninguna de esas figuras está vestida. Partiendo de la palabra nudi, que significa desnudo, Miguel Ángel llamó a los 20 jóvenes de sus frescos los ignudi. Son criaturas de una belleza lasciva y ambigua, llena de sensualidad. Las escenas de los paneles centrales están adornadas con 20 figuras, cada una de ellas de casi 2 metros de altura. Son hermafroditas paganos que parecen no guardar ninguna relación con las escenas de la Biblia. Con frecuencia las alusiones de Miguel Ángel son referencias contemporáneas y su significado se ha perdido. Su representación de la acción y el movimiento no tiene parangón. Todas sus figuras adoptan escorzos diferentes, cada una es única. Cuantas más figuras pintaba, más complicados y rotundos eran sus escorzos. En total, Miguel Ángel pintó 800 estructuras anatómicas diferentes. Così. Ecco. Durante su aprendizaje, Miguel Ángel pasó años diseccionando cadáveres en secreto para conocer mejor el cuerpo humano. Para representar la tensión de los músculos en movimiento, Miguel Ángel necesitaba conocer el cuerpo humano en detalle. La famosa escultura griega Laoconte con sus hijos es una inspiración obvia a su trabajo. Alcanzar la expresividad, la tensión muscular, la torsión extrema de los cuerpos, ese era el desafío al que debía enfrentarse un artista como Miguel Ángel. Miguel Ángel transformó el famoso modelo en un festín de equilibrio en su representación de la Sibila Livia. Alcanzó nuevas cimas de maestría en el trabajo de la perspectiva, sobre todo en las figuras pintadas en la bóveda. Sus bocetos eran muy valorados por los coleccionistas. En la actualidad están considerados como obras maestras absolutas. A partir de ello se desarrolló una nueva forma de arte. Los bocetos dejaron de ser considerados simples diseños previos para pinturas más grandes para pasar a ser consideradas obras de arte por derecho propio. El genio de Miguel Ángel asombraba a sus contemporáneos, aunque él era más modesto en sus apreciaciones. El genio es tener una paciencia eterna, desechar, dibujar y volver a hacer lo dibujado. El arte debe parecer que ha sido creado sin esfuerzo. En 1510 Miguel Ángel dibujó un autorretrato con un pene saliéndole de la oreja. Lo tituló Tormentos de la carne.
¿Reprimía sus inclinaciones homosexuales? Ti prego. ¿El miedo al pecado le convirtió en un asceta? ¿O era el amor platónico lo que le inspiraba en sus relaciones con otros hombres? Così. El concepto de amor platónico, la celebración de un lazo de unión casto y espiritual entre hombres, tomó una nueva vida en el Renacimiento. Mientras Miguel Ángel luchaba con la historia de la creación en la Capilla Sixtina, el mundo exterior estaba en plena ebullición. Mercenarios extranjeros arrasaban el país y amenazaban Roma. El Papa perdía una batalla tras otra, y la guerra estaba menguando el presupuesto que tenía reservado para el arte. El Papa intentó en vano expulsar a los mercenarios de Italia. El impaciente Miguel Ángel tuvo que esperar 14 meses antes de volver a retomar su colosal obra. Decorar la primera mitad del techo le llevó 2 largos años, pero solo tardó un año en completar los 600 metros cuadrados restantes. Aunque aún tenía por delante el mayor reto de todos, la creación de Adán. En la actualidad, la creación de Adán es una imagen icónica que casi todo el mundo conoce, incluso quienes no saben de dónde procede. Miguel Ángel había adquirido tal dominio de la técnica de la pintura al fresco que pintó a Adán en un tiempo récord, solo 4 días. Adán significa hombre en hebreo. El Adán de Miguel Ángel representa uno de los más altos ideales del Renacimiento, la belleza como representación de un alma pura, pero también la belleza de un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Aunque para sus primeros admiradores, la creación de Adán no tenía el significado que tiene hoy en día. Muchos ni siquiera se dieron cuenta de que el hombre con barbas representaba a Dios. Y fue solo en la segunda mitad del siglo XX cuando las famosas manos que se tocan fueron convertidas en un objeto de culto. Difícilmente puede alcanzar más dramatismo la energía creadora de Dios. Con una dinámica torsión de su cuerpo, un Dios imponente crea el sol y la luna simultáneamente. ¿Quién hasta entonces había pintado al Todopoderoso con el trasero desnudo? No hay duda de que el adusto Miguel Ángel tenía sentido del humor, aunque su humor tendiera a la sátira. El maestro melancólico dejó un gran número de alegorías ocultas. El doctor estadounidense Frank Mesberger está convencido, por ejemplo, de que la pintura de Dios y los ángeles se corresponde exactamente con un corte transversal del cerebro humano. Según su interpretación, la sábana malva corresponde al cerebro, el velo verde a la arteria vertebral y la pierna del ángel que se extiende delante a la glándula pituitaria. Las líneas blancas representan otras partes importantes como los surcos que separan los lóbulos cerebrales. Miguel Ángel, siguiendo una creencia habitual en el Renacimiento, pensaba que el hombre había recibido la razón de Dios. ¿Quiso el pintor insinuar que Dios estaba encendiendo el intelecto de Adán?